Vamos a aprender de esta partida donde Fischer destroza a un aficionado cómo jugar la apertura del alfil. Es decir, que empezamos con E4, seguimos con E5 y jugamos alfil C4 en lugar de uno de los movimientos estándar como caballo F3. Con alfil C4 entramos en esa apertura que tanto nos gusta, que es la apertura del alfil. Y vamos a ver cómo las negras, haciendo unos movimientos muy naturales, pierden en muy pocas jugadas. Bueno, aquí la apertura sigue con caballo F6, caballo C3 y alfil C5. Y hay que resaltar que esta apertura es demasiado buena a nivel de aficionados, porque, a ver, esta partida la juega Fischer, es una de más de 30 partidas en unas simultáneas. Y lo interesante es que escoja jugar la apertura del alfil en lugar de algo más complejo como la Ruy López. Y lo hace porque la apertura del alfil es una apertura muy agresiva que pone problemas difíciles de resolver para los aficionados. Y por lo tanto da muy buenos resultados. Aquí Fischer sigue con F4. Y ojo aquí, F4 principalmente ataca al peón E5, por supuesto, y pone a las negras ya a pensar qué hacer aquí. Donde hay que notar que aceptar este sacrificio no funciona. Por ejemplo, E por F4. En este caso lo que sucede es que las blancas juegan D4, atacan al alfil y además consiguen un centro perfecto de peones que amenazan con avanzar, tomar más casillas, por ejemplo expulsar al caballo de F6, y adicionalmente se abre la diagonal para retomar en F4 con el alfil. Así que pues todo esto da muchas ventajas a las blancas y por lo tanto aceptar el sacrificio en F4 no está bien para las negras. Las negras entonces no toman, sino que juegan aquí D6 sosteniendo el peón, y lo que tenemos con las blancas es una versión mejorada del gambito de rey, porque no estamos dependiendo de que las negras acepten el sacrificio para conseguir una posición de ataque. Y mucha atención a la posición que se va configurando, porque es increíble pensar que en pocas jugadas se acaba la partida. Las negras, bueno, han defendido su peón y Fischer sigue con caballo F3, ya un movimiento normal, donde se le pone presión al peón E5 un poco más y las negras tienen que decidir qué hacer contra esto. Pueden seguir desarrollándose entonces con caballo C6 o con alfil G4, movimientos que a la vez influyen en el centro y movimientos que ambos movimientos los van a hacer, así que en realidad no importa mucho lo que siga. Vamos a ver primero lo que se jugó, que es alfil G4, y en un momento veremos cómo conseguimos la misma posición con caballo C6. Aquí Fischer, después de alfil G4, juega H3 y tenemos otra ventaja de esta posición. Resulta que lo que normalmente se haría en este tipo de posiciones, como alfil H5 para seguir manteniendo la clavada, en este caso no se puede, gracias a que nuestro peón está en F4. ¿Por qué? Si juegan alfil H5 tenemos G4, atacamos al alfil, va a G6 y con F5 queda encerrado. Así que esa es la ventaja de tener nuestro peón en F4 y no en F2. Así que con H3 se obliga a las negras a entregar su alfil y a cedernos la pareja de alfiles. Y después de esto, entonces, bueno, dama por F3 y ahora caballo C6, como anticipábamos. Y luego de esto se juega D3 y hemos llegado a la posición que nos interesa. Porque este movimiento D3 es un movimiento que se ve muy sencillo, pero pone una trampa que es irresistible para las negras, y es jugar caballo D4. Al jugar caballo D4 nos atacan la dama, pero nos atacan también en C2. Y atacarnos en C2 significa un ataque doble al rey y a la torre. Con esto se esperaría, y es lo que espera el jugador de las negras, que nuestra dama tenga que volver a la posición pasiva de 1 para salvarse y a la vez defender al peón en C2. En ese caso las negras estarían muy bien. Y sin embargo la respuesta a esto no es nada de eso, sino que en cambio se juega dama G3. ¿Por qué? ¿Por qué se juega dama G3 y se le da licencia a las negras para que tomen en C2?
Bueno, teóricamente un jugador avanzado con las negras puede encontrar la forma de resolver esta posición y salir bien librado, pero estamos hablando de nivel aficionado y esta posición es compleja para un aficionado, porque nosotros estamos tocando, con dama G3 estamos tocando en G7 y de ahí aparecen varios problemas, porque vamos a estar muy cerca del rey y se crean amenazas de mate. Entonces no es fácil para las negras defenderse, ni tampoco continuar, ni tampoco encontrar otro movimiento alternativo. Por ejemplo, si enrocan aquí, tenemos la dama frente al rey, tenemos este alfil, nuestro querido alfil de la apertura, apuntando hacia allí. Tenemos ya preparado el otro alfil para unirse también al ataque. Y tenemos la columna semiabierta F, que la vamos a usar pasando la torre a F1, con lo cual todas estas líneas contra el rey nos indican que esto estaría peligroso para las negras. Por eso, enrocar no soluciona las cosas. Otra opción para las negras aquí que se podría evaluar es qué pasa con, por ejemplo, caballo H5 que ataca a la dama y a la vez defiende G7. Bueno, en ese caso se juega dama G4 y los problemas siguen siendo los mismos, se sigue presionando en G7 y ahora incluso se ataca al caballo en F5. El hecho de que el caballo atacara a la dama, atacara en F4, defendiera, pues no sirve en este caso, seguimos con los mismos problemas, así que esos dos intentos de las negras no funcionan como se espera y entonces es más humano tomar aquí en C2. Ese ataque doble es irresistible para las negras. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Entonces, bueno, primero respondemos al jaque, claro, rey D1, atacando al caballo, obligándolo aún más a tomar la torre que quería. Y después de esto, se lanza el contraataque de las blancas. Dama por G7. Golpeando a la torre, pero además golpeando la casilla F7, amenazando directamente jaque mate. Parece que se soluciona fácilmente con torre F8, salva la torre, protege F7, pero luego de un intercambio en el centro, F por E5, D por E5, se abre la columna F que de inmediato se toma con la torre en F1. Y ahora tenemos con las dos piezas pesadas atacando al caballo en F6 solo defendido por la dama. Y si el caballo se retira, estaríamos atacando por tercera vez la casilla F7 y estaríamos amenazando el jaque mate. Así que ahí están los problemas que las negras tienen que resolver, que no son nada fáciles y que en este caso las obliga a jugar alfil E7, defendiendo una vez más el caballo y sin embargo sigue alfil G5 atacándolo otra vez. Y decíamos que esta partida se acaba muy pronto y así es, ya estamos aquí a un par de jugadas de terminar, porque la presión que hay sobre el punto F6 y el punto F7 es tan grande que sencillamente las negras no pueden aguantar aquí. Desesperadas, tratan aquí ya de complicar las cosas porque es difícil encontrar qué hacer. Evaluemos esto, el caballo en F6 está condenado, pero también lo está el caballo en A1. Entonces, las casillas donde supuestamente escaparía están controladas por las blancas, si es necesario podemos ir con el rey hasta allí para tomar eso, pero incluso más fuerte es trabajar sobre el caballo en F6 que estamos atacando, que vamos a tomar y que las negras no pueden hacer nada. Como decíamos, desesperadas ya de esto, entonces juegan caballo por E4. Tratar de complicar las cosas a ver si se encuentra algo ahí. Pero sigue caballo por E4, luego F5, parte del intento de complicar las cosas. Y simplemente aquí Fischer toma el peón en H7. Que no es por el hecho de tomar el peón, sino porque al tomar ese peón podemos usar la casilla G6 para dar un jaque y después de esto viene un jaque mate. Las negras finalmente no tienen defensa. Sigue alfil por G5 o cualquier otra cosa, en la partida sucedió esto. Luego dama G6 y el rey no tiene a dónde ir. Rey D7 y dama E6 es jaque mate. Es interesante entender cómo las blancas crean este ataque prácticamente de la nada. No parece que las negras hubieran hecho nada equivocado, hicieron movimientos muy naturales y sin embargo perdieron de una forma estruendosa.
Es por eso que te recomendamos jugar esta apertura, la apertura del alfil. Fischer la usó aquí porque sabía que un aficionado no iba a ser capaz de resolver los problemas que esta apertura plantea. Recapitulemos rápidamente los puntos clave de este inesperado ataque. Entramos aquí después de los primeros movimientos, ya vamos a jugar la apertura del alfil y las negras jugaron aquí caballo F6. Después de eso o cualquier otro movimiento, las blancas juegan caballo C3. Hay que ver esos otros videos, esas otras lecciones que tenemos de la apertura del alfil para ver qué más opciones hay. Bueno, las negras juegan alfil C5 y aquí el movimiento de los primeros movimientos clave, F4, donde decimos que conseguimos una posición como un gambito de rey mejorado o un gambito viene. En este caso las negras no capturan, decíamos, sino que juegan D6 y caballo F3 le pone más presión al peón E5. Si decíamos que acá se puede jugar alfil G4, se puede jugar caballo C6, entonces vimos alfil G4, veamos qué pasa con caballo C6. En ese caso jugamos D3, el movimiento ese que parece tan inofensivo. Y gracias a que tenemos peones acá en E4, F4, tenemos una buena ventaja espacial en el flanco de rey, donde vamos a poder después jugar, bueno, sacar nuestro alfil de casillas oscuras y también poner una torre en la columna F para aprovecharla. Estamos apuntando hacia allí, también nuestro otro alfil mira hacia allí y tenemos varias piezas que miran hacia allí que en algún momento van a desatar su ataque. Y luego tan pronto como las negras juegan alfil G4, entonces ya ponemos en marcha el plan que utilizó Fischer aquí, que es jugar H3 obligando a las negras a tomar, lo cual nos permite desarrollar la dama por F3 y a la vez nos permite invitar a las negras a jugar caballo D4, donde después jugamos dama G3 y el ataque nuestro sobre el rey enemigo es más fuerte que el ataque que puedan plantear las negras sobre nuestro punto C2. Eso es todo, tenemos más videos de esta apertura, hay que buscarlos aquí en el canal y en nuestro sitio web. Aquí dejamos uno como sugerencia donde vemos otras opciones de las negras que no analizamos aquí. La apertura del alfil es muy rica en ideas, por eso te decimos apréndela, tenemos varios videos y vamos a hacer muchos más, suscríbete para no perdértelos. Juega esta apertura y escríbenos cómo te va. Y antes de despedirnos vamos a resolver este ejercicio y recordar que si tu deseo de mejorar en el ajedrez es real, no puedes dejar de estudiar la clase maestra para poder empezar a progresar al instante. Aquí las blancas dan mate en 3 jugadas, resuélvelo y además visita todos los enlaces que te dejamos aquí.